Bienvenidos todos a BlockDAG en español. Creía que mi nivel de sorpresa ya no se podía ver superado. Pero hoy, Nick y sus compinches lo han conseguido de nuevo. Yo ya me esperaba que hoy no se publicara BlockDAG en ningún exchange, porque no es normal que el día antes no se dé ninguna información al respecto. Vamos a ver qué sorpresas nos han dado hoy. En el email que hemos recibido hoy, hay bastante información de la que hablar. Para empezar, como ya he dicho, hoy no hay listado en ningún exchange. De hecho, la fecha ha pasado a ser el 4 de marzo. Siguen intentando convencernos de que compremos a 0,00016. Algo que es total y absolutamente falso. Desde aquí os animo a todos a compartir este vídeo con todos vuestros contactos para evitar que esta gente siga robando el dinero a diestro y siniestro. De verdad, no os lo digo por mí, por tener visitas. Yo a día de hoy no gano dinero con el canal. Lo hago para intentar evitar que más personas sean engañadas. Ya he explicado en otro vídeo que el precio que dicen no es real, ya que si visitas las compras en vivo en el dashboard, se puede ver que lo que se paga no concuerda con lo que reciben los usuarios. Por ejemplo, esta compra de $180 ha recibido 6.000 BDAC, esto sale a 0,03 por unidad. Este usuario debería haber recibido 1.125.000 BDAC. Entiendo que el usuario habrá recibido el resto, 1.119.000 BDAC en bonus. De ese bonus, imagino que aplicarán el mismo nivel de reducción que a todos. Aproximadamente al 16 o 17%. Juzgar vosotros mismos si esto es normal, legal o moral. Desde luego, anula cualquier tipo de confianza en el proyecto. Que, por cierto, la venta privada, resulta que no es para nada privada. Dijeron que solo podían comprar los usuarios que ya habían participado en la preventa. Sin embargo, yo me he conectado con una cuenta nueva, y, sorpresa, me da la opción de comprar sin ningún tipo de problema. Vamos, otra mentira más para la colección. Volviendo al email, hacen referencia al número de usuarios que ya han reclamado sus tokens. Y ahora empieza lo interesante. Nos han desglosado unas fechas, que parecen estar más que bien organizadas y perfectamente orquestadas. Vamos, que esto de que el 16 no se listaba en ningún exchange lo tenían más que planeado. Comienzan hablando del staking para el día 19 de febrero. Y después pasan al 4 de marzo, cuando indican que se podrá tradear en los exchange Elebank, Bitmart y Coinstore. Además, han anunciado que también se suma a esta lista un exchange americano de primer nivel. En teoría, hasta 24 horas antes no pueden revelar el nombre. Después el día 10, se podrá tradear en futuros en estos mismos exchange. El 20 de marzo, se sumarán otros 4 exchange más. El 24 de marzo, añaden Hyperliquid y DYDX. El 28 de marzo, otros 4 exchange más. El día 5 de abril, otros 7 exchange más. Esto hace un total de 21 exchange. Si todo es cierto y se cumplen las fechas, parece que será cierto el número de exchange que ya dijeron hace tiempo. Por último, para el día 20 de abril se lanzará la super app de BlockDAG. Después de estas buenas noticias, si es que llegamos a verlas, ahora vienen las malas. Volvemos a sufrir un retraso en el envío de los mineros. Ya no recuerdo si habían dicho que para mediados de marzo o de abril. Bueno, pues ahora será en mayo. Esto cuadra con la idea que tiene GK de añadir los mineros a la red 2 meses después del lanzamiento, para poder dar la noticia a bombo y platillo. Como si fuera una más de sus campañas de marketing. Me he reservado para el final las 2 noticias más inesperadas y que seguro a más de uno os pillará por sorpresa, ¿o no? La primera de estas noticias es que de nuevo han vuelto a bajar el precio aún más. Ya no sé cuántos ceros le van a meter al precio con tal de seguir vendiendo. Y la segunda noticia, que me preocupa aún más, es que se han sacado de la manga otros 100 millones de BDAC para seguir vaciando los bolsillos a la gente. Y por supuesto, seguir sobrevendiendo y bloqueando los tokens de la gente que cae en estas estrategias de marketing, para las que ya no me quedan calificativos. Aparte de todo esto, han mandado algún email más, pero nada interesante. Veremos mañana cuando nos cuenten algo más sobre el staking. No sé si alguien se estará planteando comprar. De ser así, yo me esperaría al día 3 de marzo, seguro que estará más barato que hoy. Aunque no recomiendo en absoluto comprar ahora mismo. En fin, como ya he dicho antes, os ruego encarecidamente que transmitáis a todo aquel que se esté pensando comprar toda esta información para evitar que hagan sufrir a más gente.
Dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión de todo esto. Y si el vídeo te ha parecido interesante, dame un like, suscríbete y activa la campana. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta pronto.